Me voy a enlazar vía telefónica en estos momentos con Julio C. Roa, quien a través de su canal de YouTube, La Voz de Julio, por cierto, lo invito a que se suscriba a La Voz de Julio, desde su trinchera independiente y alternativa, ha presentado otra de sus investigaciones: los millonarios negocios del hijo de Adela Micha con gobiernos como el de Roberto Borge, hoy en el bote, Javier Duarte, hoy en el bote, Erubiel Ávila, hoy en el Senado plurinominal, y los Moreira. Ándale pues, ¿será por eso que ciertos comunicadores callan o no tocan ni con el pétalo de una rosa a ciertos personajes de la política mexicana? Te saludo con mucho gusto, Julio C. Roa, te mando un abrazo, ¿cómo estás? Gracias, Vicente, saludos a ti y a tu auditorio. Oye, Julio, a ver, cuéntanos de qué se trata esta investigación que estás presentando en tu canal de YouTube, La Voz de Julio. Primero, Vicente, si me permites, nada más felicitarte a ti y a Toño y a tu programa por abordar este tema, el de el racismo, el clasismo en México, y sobre lo que estabas mencionando sobre la presidenta de CONAPRED. Coincido al 100, debe renunciar, es de escándalo, es insultante la invitación al personaje, Chumel Torres, pero también es insultante, perdón, que Radio Fórmula tenga un personaje así en sus filas, y quienes inviten a Chumel Torres a sus diferentes espacios también son responsables de propagar el discurso de odio, de racismo, de clasismo, que hay que decirlo, que es un tema tabú en México, pero es un tema muy serio, es un tema muy grave, y en esta época de Black Lives Matter, creo que también hay que tomar estos temas que aparecieran que no son tan importantes, y de verdad que te felicito por abordar el tema, que la mayoría de los medios, diría el 95% de los medios tradicionales, no promueven o no hablan de estos temas porque en sus raíces también son promotores de estereotipos racistas. Las novelas son racistas, clasistas, la televisión en sí es racista. Si tú te fijas, la mayoría de las personas que aparecen en los programas estelares no son reflejo de la realidad de los mexicanos. La mayoría de las personas que tienen programas en televisión son personas no morenas, son personas no indígenas, son personas de piel color más clara. Y eso se debe a una política racista, clasista. Estoy de acuerdo contigo, Julio, y tomo este reconocimiento como un compromiso para seguir levantando la voz y seguir hablando de este tema, porque creo que México merece mejores medios de comunicación. Lo digo con mucho respeto y no porque seamos nosotros aquí en Sin Censura la última Coca-Cola del desierto, seamos perfectos, pero ¿qué puede decir Televisa después de las declaraciones del Tigre Azcárraga? ¿Qué puede decir Ricardo Salinas Pliego cuando trata como trata no solamente a sus empleados, sino de la forma en que hace negocio con la clase baja, con sus empresas? ¿Qué pueden decir estos personajes? Pues no esperemos a que lo digan ellos, y en esta libertad hablemoslo nosotros, mi querido Julio, claro que sí. Así es, y solamente hay que, simplemente digo, hay que hacerle un análisis, ponerse a ver una novela y ver qué personajes están en esas novelas, qué tipos de actores y actrices están en esas novelas. Esas novelas son una realidad de lo que es el racismo, el clasismo en México. Y este tema siempre se oculta, al igual que otros temas que son incómodos para algunos, para las élites esto es incómodo, que se hable de racismo, de clasismo, porque hay que decirlo, hay un sistema de facto de castas. Pero bien, el tema no es disculpa que me desvíe del asunto que estamos hablando por lo de la llamada, pero déjame proponerte algo, Julio. Julio,
Antes de entrar con el hijo de Adela Micha, yo te propongo tu opinión, te planteo. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra Ciro Gómez Leiva, contra los medios tradicionales, radio, televisión, periódicos, mencionó al Universal, al Reforma, Proceso, despotricó contra todos, hablando de temas incómodos, pues, por no darle seguimiento puntual al tema Genaro García Luna y por ende no tocar ni con el pétalo de una rosa a Felipe Calderón. Yo digo que está en todo lo correcto, está en lo correcto el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dame tu opinión. Escuché la parte de la mención a Ciro Gómez Leiva que se reunía en el búnker de García Luna y escuché la respuesta de Ciro Gómez Leiva. Aceptó que sí se reunía. La única diferencia que dice él es que no era en grupo, que él se reunió en privado, solamente con García Luna. Llamó al presidente mentiroso porque dice que él no se reunió en grupo, que él se reunió en lo personal, en privado, aún peor. Pero ahí está la evidencia, es que hay que insistir en este tema que para mí es vital. Mientras no nos enteremos cuáles son los motivos, cuál es el dinero que mueve a estos periodistas, nunca nos vamos a enterar de la verdad. Voy a revelar hoy y voy a dar a conocer un documento público oficial de un pago a Ciro Gómez Leiva. Él lo ha negado, pero ahí está el documento, lo voy a subir nuevamente. Es un pago de más de $1 millón a nombre de Ciro Gómez Leiva. Estos personajes, estos informadores, locutores, han vivido en el poder. Tenían un poder que no se le acababan. Eran como virreyes. Tenían tanto poder como un gobernador. Ciro Gómez Leiva, López Dóriga y demás fauna nociva eran como pequeños virreyes que levantaban el teléfono y hablaban con quien querían hablar y hacían lo que querían hacer y presionaban a quien querían presionar. Hoy queda evidenciado, no hoy, pero ya hemos evidenciado que hay intereses económicos muy poderosos. Radio Fórmula recibía miles y miles de millones. Imagen recibía miles y miles de millones del erario. Su enojo es ese. Ellos no les interesa el país, ellos no les interesa lo del coronavirus, ellos no les interesa nada. Ellos lo único que quieren es regresar a los gobiernos del PRI y el PAN, donde vivían a sus anchas, donde eran unos virreyes. Esa es la verdad. Oye, Julio, fíjate nada más cómo es no entender lo que no entienden. No entienden lo que no entienden. Dice Ciro Gómez Leiva, miente el presidente, yo no me reuní en grupo, yo me reuní en privado. Pues pendejo, está peor que tú te reúnas con un funcionario en privado en su búnker. No mamen, no tienen conciencia, hablan desde el privilegio, hablan desde su pendejez, mi querido Julio, qué bárbaro, hombre. Es que, y lo escuché enojado, es que a Ciro Gómez Leiva le molesta que se le señale por lo que es. Y está enfadadísimo porque hace no mucho él era el que tenía la última voz. Pero ahora, con las redes sociales y con las conferencias de prensa, él ha quedado evidenciado una y otra vez. Y eso es lo que le enfurece, que ya no tiene ese poder, que antes él tenía la voz y nadie podía decir nada porque no había contrapeso. Ahora están las conferencias de prensa donde se hacen preguntas, y en este caso debo reconocer la pregunta del señor Pozos, que yo le he criticado, pero es una muy buena pregunta y sale a colación el nombre de Ciro Gómez Leiva como un tapadera, porque si tú escuchas a Ciro Gómez Leiva, ha sido un tapadera de García Luna, y hoy se hace la víctima, se escandaliza y quiere llorar de que pues nosotros hemos investigado a García Luna, chequen nuestros reportajes. No, yo he seguido a Ciro Gómez Leiva por años y es una tapadera de García Luna, casi pareciera que lo ha sobornado. No hay evidencia, no tengo evidencia, pero pareciera que recibe dinero de este señor García Luna para ser defensor de oficio
mediático de un personaje que ha sido acusado de ser sobornado por carteles del narcotráfico. No solo sobornos de cualquier persona, hablamos del cartel de Sinaloa. Entonces, a lo mejor deberíamos investigar, o alguien debería investigar, si Ciro Gómez tiene relaciones con el cartel de Sinaloa, porque hay que recordar que Ciro en su momento estuvo muy del lado del Chapo, tenía sus abogados ahí, e inclusive a la esposa de el Chapo. Pues en una vez nos enteramos que hasta era financiado también por el narcotráfico. Estaba preparando algún documental, no seas mal pensado, Julio. perdón por el chascarrillo, perdón. Pues, maestro Ciro Gómez Leiva, no se los invito a que estén atentos. Hoy voy a subir ese documento, ya lo había subido en mi portal, pero hoy lo voy a volver a subir y presentar un documento oficial de un pago, no al programa de Radio Fórmula que él tenía hace entonces, es a nombre de Ciro Gómez Leiva, al menos que sea un homónimo y me esté equivocando. A lo mejor es eso. Nótese tu sarcasmo. Por cierto, recuerde, lo va a presentar en su canal de YouTube. Si no se ha suscrito todavía al canal de Julio Cerroa, búsquelo como La Voz de Julio. Ahí lo va a encontrar, y esta información que circula, y ojalá que siga compartiendo con la audiencia de Sin Censura. Oye, Julio, antes de preguntarte del hijo de Adela Micha, que era lo que nos iba a ocupar, pero ya veo que hay tantos temas, lo que mencionas es importante, es relevante, que reconoces una voz independiente como la de Carlos Pozos, que muchas veces podemos criticar. Tú eres muy crítico de Carlos Pozos, y hoy le reconoces que si no hubiera estado ahí Lord Molécula, nadie pregunta sobre lo que escribió y dio a conocer Nacho Rodríguez Reina, ni de lo que ha dicho Anabel Hernández, ni de lo que se ha publicado en los medios. Creo que es parte de este debate, ¿no? Porque muchas veces cuando nos vamos con una crítica tan dura a un personaje como Carlos Pozos, Lord Molécula, creo que terminamos haciéndole el caldo gordo a un Ciro Gómez Leiva que los despedaza una y otra vez, y creo que es, por más que nos critiquemos entre los independientes, es necesaria nuestra voz, porque en una pasa lo que pasó hoy en la mañana, y que además es continuo que sea Carlos Pozos uno de los compañeros independientes que esté poniendo el dedo en la llaga en estos temas que no tocan los medios tradicionales, ¿no? Dame tu perspectiva hoy que lo reconoces. Tú sabes bien que yo he criticado al señor Pozos por las preguntas sobre el avión presidencial, sobre el momento que se subió al estrado y estuvo del lado del presidente. Me pareció de mal gusto, y lo hice público, y considero aún que no fue lo correcto. Pero en esta ocasión, y creo que yo he preguntado, porque él dice que Carlos Pozos, el señor Pozos, recibe financiamiento del gobierno. Pues yo he ya estado preguntando si hay evidencia, si hay documentos que respalden esto. Hasta ahorita no he encontrado un documento, no me han dado información. Pregunté a alguien que sabe de esto y me dice que no hay dinero para estos reporteros independientes que están en la mañanera. Y pues podrán gustar o no gustar las preguntas que haga el señor Pozos, pero no hay evidencia, no hay un documento que indique, que marque que él recibe dinero del gobierno, a diferencia de otros personajes de los que ya hemos hablado una y otra vez, como López Dóriga, Krause, que hay documentos de que se enriquecieron con dinero público. Entonces, en esta ocasión, es muy pertinente la pregunta, porque evidencia lo que ya hemos evidenciado hace mucho, pero lo importante es que es en la mañanera donde se expande esta información, porque si no fuese en la mañanera, esta pregunta o este tema sería desapercibido, no pasaría a mayores, pero como es en la mañanera, este tema de Ciro Gómez Leiva se vuelve muy importante y se da a conocer
a mucho más audiencia. Entonces, yo reconozco, y no quiero llamar a Lord Molécula porque caería en el juego de Ciro Gómez Leiva y otros en denigrar a la persona. Creo que el señor Pozos, o Carlos Pozos, el reportero independiente, hizo una buena pregunta, y creo que no es bueno decir Lord Muleca, porque si ya empezamos a dar apodos, pues se diluye el debate. Entonces, creo que hizo muy buena pregunta en esta ocasión, y cuando sea algo que me parezca mal que haga el señor Pozos, yo lo daré a conocer, lo daré mi punto de vista, como siempre lo he dado. Y nada más un mensaje para los que critican a Carlos Pozos, a Hans Salazar, a todos los compañeros que son independientes y que continuamente están en la mañanera. Qué bueno que no somos iguales. Qué bueno que nunca le lleguemos a los talones a su chayoterismo, hijos de la chingada. Me refiero a los de los medios tradicionales, llámese López Dóriga, Ciro Gómez Leiva y todos estos güeyes. Pero bueno, mi querido Julio, ahora sí, a lo que te truje, Chencha. ¿Cómo que se ha hecho de muchos millones el hijo de Adela Micha con gobiernos como el de Borge, el de Javier Duarte de Veracruz, el de los Moreira, el de Rubiel Ávila en el Estado de México? Con razón, pues la señora tendrá sus reservas a la hora de hablar de tal o cual personaje. Pues así es. También Adela Micha es un reflejo del clasismo, porque si te fijas, es una persona que no habla de temas really a fondo, no temas de estos del racismo. Nunca habló de la discriminación de ningún personaje en televisión. Son personas de la élite, y en este caso yo evidencio con documentos, no con dichos o opiniones, rumores o chismes, con documentos que obtuve a través de solicitudes de información, y algunas información ya era pública, de pagos a su hijo, a este junior, que en su momento yo documenté que era aviador en el gobierno de Peña. Peor aún, no solo era aviador, sino que obtuvo contratos millonarios con gobiernos priistas corruptos de Javier Duarte, de Beto Borge, de Rubiel Ávila, de Hugo Olvera en Hidalgo, y también de Manuel Velasco en Chiapas. No tengo la información de los pagos al hijo de Adela Micha del gobierno de Chiapas, porque se han negado a informar. Dicen que no hay esta información, a pesar de que dieron ellos mismos a conocer la contratación de esta supuesta alerta, una aplicación en los teléfonos inteligentes de seguridad. Queda en evidencia que había tráfico de influencias, había favores, pagos de favores a la conductora, no periodista, porque no se explica que un joven que es abogado, que todavía tenía cero experiencia en temas de seguridad, obtuvo un contrato en Veracruz por 8,700,000 pesos con el gobierno corrupto de Javier Duarte. ¿Cómo explicas que un joven sin experiencia obtuvo un contrato de 10 millones por vender una aplicación al gobierno de Rubiel Ávila? Es injustificable. A Beto Borge, al corrupto gobernador de Quintana Roo, también le vendió esta aplicación, al igual que al gobierno de Moreira en Coahuila y al gobierno de Hugo Olvera en Hidalgo. No hay justificación que un gobierno pague a una empresa sin experiencia millonadas. La única justificación es que es hijo de Adela Micha, una periodista que ha sido y siempre ha estado al servicio del PRIAN. A ver, Julio, ¿cómo se llama el hijo de Adela Micha? El nombre de la empresa. ¿Qué tienes de información? La empresa se llama Ububle o Ubobo. La aplicación se llama Alerta Móvil MX. Carlos Gottlieb Micha. Ya esta aplicación ya no existe, ya esta empresa ya no existe. Desde el 2014 esta empresa dejó de existir en su cuenta de Twitter, ya no había información de ellos. Aún así, en el 2014 y en el 2015
estos gobiernos priistas compraron esta aplicación, a pesar de que no había experiencia de Carlos Ghosn como ser una persona que vendía aplicaciones y tenía experiencia. Él es un joven que salía apenas de la universidad, había estudiado Derecho, pero ya estaba metido en el negocio de aplicaciones, pero más bien era la conexión de su mamá, Adela Micha, que tiene muy buenas relaciones, tenía muy buenas relaciones con Beto Borges, con Javier Duarte, con estos gobernadores priistas, con Erubiel Ávila. Hay fotos donde están los dos muy contentos, aplaudiendo. Tráfico de influencia es lo mínimo que se puede decir. Pues yo nada más pregunto, este muchacho recién graduado de universidad hubiera recibido los contratos millonarios si su mamá no fuera uno de los rostros más conocidos de la televisión, si no fuera Adela Micha, Julio? Por supuesto que no. Y el cinismo es que hace no mucho salió Adela Micha a marchar en favor de, o para terminar la violencia contra las mujeres. Se me hace una hipocresía gigantesca que esta persona salga a las calles a protestar cuando hace no mucho su hijo, y gracias a ella, hacía negocios con gobernadores corruptos como Duarte, donde se sabía que en Veracruz se mataban a mujeres, donde había violencia contra periodistas, lo mismo en Quintana Roo. Qué desfachatez, qué cinismo, y lo importante de esto es recordar cómo son estos personajes, de dónde vienen, porque si no sabemos de dónde vienen, pues algunos inocentones pueden creer que lo que están haciendo ahora como, entre comillas, periodistas es por interés público, pero lo único que les interesa es regresar a los gobiernos del PRI y el PAN, donde hacían negociazos. Le recomiendo que se suscriba al canal de nuestro amigo Julio Cerroa, reportero independiente, para que además vea este documento que nos va a presentar con el supuesto pago a Ciro Gómez Leiva, que nunca ha reconocido Ciro Gómez Leiva, pero tiene el documento Julio Cerroa.